¿no? Y qué bueno que también esté participando Fernando. Sí, Está Gracias, entrando, Fernando. Jessy, un ratito, está entrando un ratito. Gracias, buenas noches con todos. Hola, Fernando, a los siglos, a los siglos. De los siglos, amén. Amén. Exactamente. Ahí está Jessy, mira, fíjate. Ya, Jessy. Hola. Oye, Jessy está hablando sola, no es justo. Creo que estaba hablando Ya había sola, acabado Jessy. yo mi No. presentación. Ponla Ahí decía, nuevo. un comentario. Ponla decía nuevo, que, ponla ¿dónde nuevo. están mis hermanos? ¿Dónde están mis hermanos? A ver qué Ya, opina. vamos a otra vez. Ponla nuevo, Ahora, ponla ¿qué nuevo. opina Judith? Llegamos, Jessy, cuando hablabas de la batalla de Lepanto. De Lepanto, sí. De la Lepanto. batalla de Lepanto. Ahí Han estado atentos, ¿ah? Ahí Voy a participó tomar examen, ¿ah? el manco de Lepanto, ¿no? Participó ¿cómo se llama? En el manto de Lepanto. Así es, don José de Cervantes Saavedra, efectivamente, sí. Ya, vamos, vamos, Jessy, vamos. Ya, Comparte tu pantalla para ver el PPT. Eso, ahí está. dale, dale. Ahí, ¿la ven? Está apareciendo recién, espérate un ratito. Un ratito. Ya, ahora sí. Ya, justo les comentaba lo de la batalla de Lepanto, que me gustó un poquito el hecho que no, histórico, en donde pues los musulmanes se preparaban a invadir la parte sur de Europa, en donde estaba pues la Europa cristiana, ¿no? Y cuando empezó esta batalla, que si se dan cuenta dura pues 6 años, pues era una batalla constante porque el objetivo era pues acabar con la fe cristiana en Europa, ¿no? Entonces el Papa, y hubo intervención pues muchos hechos políticos, pero en cuanto a la iglesia, el Papa Pío V es el que pide rezar el rosario, ¿no? Para ayudar a toda la feligresía en esta guerra, para que termine esta batalla, ¿no? Y ahí indican pues que justo en la batalla final, cuando ya estaban en lo final, las tropas cristianas rezaron el Santo Rosario con mucha devoción, y en la batalla de Lepanto, que duró muchas horas, al final los cristianos resultan victoriosos, ¿no? El Papa Pío V instituye ese día la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, así se le conocía al inicio, y agrega la letanía a la Santísima Virgen, la que escuchamos hay veces en las letanías, el auxilio de los cristianos, ¿no? Más adelante el Papa Gregorio III le cambia ya el nombre a Nuestra Señora del Rosario. Entonces la devoción por el Santo Rosario ha sido propagada pues en varios testimonios y varios hechos en Europa, ¿no? Y recordamos aquí 2, en donde la Virgen aparece con el rosario en la mano, ¿no? Pidiendo justamente que se propague la devoción, ¿no? En el rezo del Santo Rosario. En Lourdes de Francia, es que se le aparece pues a Santa Bernardita, para los que recordamos que hemos ido de peregrinación, recordamos esa imagen, ¿no? De la Virgen. Y también en Portugal, en Fátima, ¿no? Se le aparece la Virgen a los 3 pastorcitos con el rosario en la mano, pidiendo obviamente pues la devoción, ¿no? Y ahí es donde le revela incluso a los niños, a los pastorcitos, el título que la llamen Nuestra Señora del Rosario, ¿no? Finalmente, una lámina que me gustó mucho de Juan Pablo II, es San Juan Pablo II, amaba mucho a la Virgen, ¿no? Y el rosario, ahí textualmente es lo que él decía, ¿no? El rosario es mi oración, decía, mariana predilecta, plegaria maravillosa en su sencillez y en su profundidad. En esa plegaria repetimos muchas veces las palabras que la Virgen oyó del arcángel y de su prima Isabel. Y en el trasfondo de las Aves Marías pasan ante los ojos del alma los episodios principales de la vida de Jesucristo. El rosario en su conjunto consta de los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos, y nos pone en comunión vital con Jesucristo a través del corazón de su madre. Entonces esta devoción no solamente es a María, ¿no? Sino también a su hijo Jesús, ¿no? A Jesucristo. Bueno, eso es todo, eso es lo que quería compartirles en cuanto a datos históricos, y a lo mejor al final cierro con que este tema del rosario, del Santo Rosario, a mí me lo ha, si quieres, vuelto a motivar el rezar esto por mi mamá, ¿no? Mi mamá era una persona que amaba mucho a la Virgen, ¿no? Quizás yo no tenía mucha experiencia,
Y ella en los últimos tiempos, pues me enseñó mucho a rezar el rosario y lo rezábamos pues a veces hasta 3 veces por semana, cosa que me parecía súper raro que yo esté rezando 3 veces por semana eso, ¿no? Porque siempre me parecía pues algo que duraba mucho tiempo, ¿no? Y como que no tenía sentido la repetición de una misma oración, ¿no? Pero mira, cómo mi mamá, el verla que rezaba con mucha emoción, me hace un poco amar también ese rezo. Y yo he visto que una de las cosas que promete el rezo del Santo Rosario es que dice las almas que rezan con devoción al Santo Rosario no van no van a morir sin los sacramentos, dice, ¿no? Es una de las promesas para los que rezan el Santo Rosario. Y efectivamente, fue complicado, pero el padre Carlos, gracias a Dios, un día antes de que mi mami se fuera, justo le dio la comunión, ¿no? Vino con Jesús de Eucaristía y lo último que mi mamita se llevó a la boca fue a Jesús sacramentado. Entonces yo feliz, ¿no? Y digo, qué bueno porque es parte de las promesas del Santo Rosario, ¿no? De quien lo reza con fe y con devoción. Ok, eso es lo que les quería compartir. Muchas Gracias. gracias, Jessie. Gracias por tu testimonio también, sobre todo, que es con lo que más se aprende. Yo quisiera agregar 2 cositas. Lo primero es que generalmente los santos son marianos, prácticamente todos. O sea, no hay ni uno que no haya rezado el rosario. Y sobre todo, claro, uno es Juan Pablo II, pero también el Padre Pío tenía las manos, cuentan con callos de tanto rezar rosarios durante el día, y todo lo encomendaba a la Virgen, increíble, ¿no? Bueno, pues aprendamos, ¿no? En ese sentido, ser mariano, pues es excelente, ¿no? Bueno, muy bien, listo. Entonces, vamos entonces a entrar a otra parte de nuestra reunión, que va a ser una parte la cual yo me voy a hacer cargo. Es una parte de reflexión que vamos a hacer, porque justamente es parte también de nuestra misión, hacernos un poco reflexionar acerca de lo que pasa dentro de la iglesia y dentro de nosotros mismos, ¿no? Quiero empezar diciendo de que cuando nosotros queremos, digamos, progresar, una de las cosas que hay que ver, lógicamente, son las virtudes, ¿no? Nuestras virtudes. Pero también es muy importante, y aunque doloroso muchas veces, porque duele, ¿no? Ver nuestros defectos. Por eso mucha gente se resiste incluso, ¿no? Desde la perspectiva personal, ir a la confesión o admitir que se ha equivocado. Entonces, no vamos a hablar de algo personal, ¿no? Sino vamos a hablar algo que tiene que ver con la iglesia. Yo quiero primero mostrar este video muy interesante, que dura unos más o menos 9 minutos, pero vale la pena porque tiene, una carga muy importante de reflexión que vale la pena llevarla justamente a la conciencia en este momento, ¿ya? Luego de lo cual vamos a hacer unas preguntas y nada más, ¿ya? Bueno, vamos a abrir el video, acá lo tengo, ¿ya? Este video es muy interesante, de un padre muy conocido, muchos de ustedes lo conocen, pero yo cuando lo vi, la verdad, sí, me gustó mucho porque me hizo pensar buen rato, ¿no? Buen rato. Muy bien, ahí va. Un momentito. ¿Pueden verlo? Todavía, ¿no? Un ratito, recién estoy compartiendo. Vamos a compartir sonido. Y vamos a un ratito. ¿Dónde está? Todavía no aparece. Un momentito. Aquí está. Ya lo vi. Vamos. ¿Lo ven? Sí, sí. ¿Lo ven? Todo con nuestro Sí. logo, ¿no? Todo con nuestro Sí. logo. Marca registrada, GPC. Listo, vamos. Ahí vamos, voy a apagar mi micrófono y voy a... Ya. Es el padre Santiago, ¿no? Aprovechando esta pausa veraniega y que no ha habido grandes noticias Escucha, ¿no? sensacionales, aunque sí algunas importantes como el Sí. asesinato de un sacerdote, un religioso en Francia, aprovechando esta situación quiero reflexionar sobre un tema que me
preocupa mucho y sobre el que llevo pensando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué la Iglesia Católica está en un claro declive? No sé si en todo el mundo, pero desde luego sí en Europa y en América. Y en cambio, las sectas, con un origen cristiano o incluso algunas de las llamadas iglesias históricas, con un mensaje muy fundamentalista, están creciendo. Repito, pasa en todos los sitios, pero esto pasa especialmente en América. Alguno podrá pensar que, siendo español, no conozco la realidad. De verdad que creo que se equivoca. Conozco América de arriba a abajo, desde Canadá hasta el más profundo sur. Y he visitado muchísimas de sus ciudades, los barrios más ricos y los barrios más pobres. Y además hay franciscanos de María que me tienen informado de todo y que viven desde las cumbres de los Andes hasta las selvas de la Amazonía, pasando por los rascacielos de Nueva York, de Miami o de Panamá. Sé al menos lo suficiente de qué estoy hablando. La religión, cualquier religión, tiene que dar respuestas a las grandes cuestiones que se plantea el hombre. Nos guste o no, la gente se pregunta, ¿para qué me sirve la fe? Y la religión tiene que dar respuesta a esta pregunta, ¿para qué sirve la fe? En dos grandes cuestiones que a su vez se van a subdividir. ¿Para qué me sirve la fe para la vida? ¿Y para qué me sirve la fe a la hora de afrontar la muerte? La de los míos o la muerte mía cuando llega. ¿Para qué me sirve la fe? Decía Ernst Bloch, el filósofo marxista alemán, que el éxito del cristianismo se basaba en una parte de su mensaje, la esperanza. Uno de sus libros se titula así, El principio esperanza. Que la esperanza era el gran motor de la humanidad y que era la clave del éxito, de la expansión del cristianismo. Pues bien, la esperanza pasó a ser olvidada. No se habla más de la vida eterna. O si se habla, se hace de una forma genérica, como diciendo que todo el mundo se va a salvar, haga lo que haga, y que no tiene nada que ver la salvación con lo que hagamos en esta vida. Y eso como reacción a aquella acusación de Marx de que la religión, y sobre todo la Iglesia Católica, era el opio del pueblo. Esta infiltración marxista en la Iglesia, esta impregnación de marxismo que llevamos sufriendo en la Iglesia desde hace muchísimos años, se ha cobrado como primera víctima no hablar de la vida eterna. Por lo tanto, la gran pregunta de qué hay después de esta vida queda sin contestar. O si se contesta, repito, de forma genérica, ambigua, todo el mundo se salva, no pasa nada, lo que quieras, porque el infierno no existe y el cielo, bueno, pues es una cosa muy ambigua, muy amorfa, si es que al final creen los que predican que existe de verdad el cielo. Las cuestiones con respecto a la vida, al menos tenemos que contestar cómo afrontar los problemas. ¿Cómo afrontar el éxito? ¿Cómo afrontar las cuestiones sociales, las relaciones sociales? Y también cómo afrontar todo lo relacionado con la afectividad y con la familia. Es rarísimo encontrar una homilía católica donde se diga que cuando tenemos un problema del tipo que sea, una enfermedad, un problema económico, un problema de tipo familiar, cuando tenemos un problema, tenemos un tesoro. Esto no existe más. Hablar del valor corredentor de la cruz es algo totalmente o prácticamente proscrito en el mensaje católico. Hablar de que en la cruz, en ese sufrimiento inevitable, por tanto nada de sadismo o masoquismo, en ese sufrimiento que te viene mientras que estás haciéndote la curación del COVID o mientras estás luchando por encontrar un empleo o lo que sea, que en ese sufrimiento tú te puedes encontrar con nuestro Señor y que puedes abrazarlo por amor a Él, lo mismo que Él abrazó su cruz, que en realidad era la nuestra, por amor a nosotros. Eso no se dice jamás, nunca.
Del mismo modo, no estamos dando respuesta a qué hacer cuando tenemos éxito. La virtud de la humildad es otra virtud proscrita. Lo mismo que la esperanza y desde luego lo mismo que la castidad. Son virtudes eliminadas de nuestro vocabulario. No hay respuesta. Las cuestiones sociales, bueno, ahí sí que se habla muchísimo de que tenemos que ayudar a la gente necesitada y de hecho la mayor parte de las homilías van por ahí. Hay que ayudar, hay que ayudar, hay que ayudar. Bien, está bien, hay que ayudar, por supuesto que sí, hay que ayudar, pero habrá que motivar la ayuda y habrá que motivarla con algo más que el sentimiento humanitario. Y además, las cuestiones sociales no se reducen a la limosna del domingo, cuando vamos a misa o a la exhortación a una mayor generosidad. Hace ya muchos años me contaron de Perú, las barriadas en esas zonas desérticas que rodean Lima, sobre todo yendo hacia el norte, esos pueblos jóvenes donde viven en condiciones realmente muy malas, me contaban que había la parroquia y había una o varias capillas de las sectas, que cuando querían conseguir que pusiera el ayuntamiento alcantarillado, por ejemplo, iban al cura católico. Cuando querían ropa o necesitaban algo, iban al cura católico. Pero cuando querían rezar, se iban a la secta protestante. Al cura católico iban, a la iglesia católica iban a pedir. En cambio, en la secta protestante iban a dar el diezmo, aunque fuera poco. Esto me lo han contado y lo he visto. Claro que esto no se podrá generalizar, pero es muy frecuente. No estamos dando una respuesta a cómo tenemos que afrontar nuestras relaciones sociales. En el campo de la afectividad y de las relaciones familiares, bueno, prácticamente el mensaje es que todo vale. Puedes hacer lo que te pida tu instinto, sea lo que sea, con tal de que no sea ilegal. Si te mueves dentro del marco de la legalidad, puedes hacer lo que te dé la gana, lo que te pida el cuerpo. Si le gusta, mientras no haya daño para un tercero, si le gusta, si le parece bien, pues que lo haga. Este mensaje no tiene nada que ver con el mensaje que hemos estado dando durante 2000 años. En cambio, esas sectas que proliferan y que abren a veces espectaculares templos, pienso por ejemplo en los mormones o en otro tipo de organizaciones, esas sectas tienen un mensaje clarísimo, nítido, ante las grandes preguntas que el hombre se va a hacer sobre la muerte y sobre la vida. E incluso muchas veces ese mensaje es una copia del que nosotros estábamos dando antes. Si seguimos sin dar respuesta a lo que el hombre necesita, seguiremos en un clarísimo declive, no hasta la desaparición, pero sí hasta una situación que será muy, muy diferente a la que hemos conocido. Muy bien. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Fíjense, creo que se escucha ahí una voz. Así creo que... Muy bien. Bueno, bien, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Creo, ¿no? Aló, ¿me escuchan, no? Sí. Interesante. Yo quiero lanzar un poco las preguntas para, digamos, una reflexión acerca de esto, más que nada para escuchar opiniones, porque siempre en las opiniones uno aprende, ¿no? Entonces quiero lanzar 3 interrogantes que creo que son necesarias. Uy, ¿ya? A ver, la primera pregunta es esta. ¿Qué puntos de este video son compatibles con la verdad? A ver, voy a compartir pantalla, ¿ya? Perdón. Voy a compartir pantalla, disculpen, había omitido la compartir pantalla. Ahí está. ¿Ven, no? La pantalla. ¿Ven la pantalla? Sí. Bien. Sí.
Primera pregunta es esta. ¿Qué puntos de este video son compatibles con la verdad? A ver, vamos a ver. Un minuto, a ver, vamos. ¿Alguna opinión? La promesa de la vida eterna. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien más? O sea, de lo que ha dicho el padre, ¿realmente tiene algo de verdad esto? A eso me refiero. Sí, Claro, ¿Sí? ¿Sí o no? En general. sí. sí, sí. ¿Sí, no? El interés que muchas personas se acercan a la Iglesia Católica solo para algo en particular, ¿no? Y cuando necesita realmente el tema de la oración, acercarse a Dios, como que no, Ya, solamente es por interés. ya. Ujú. Veo. ¿Qué En más? ¿Qué realidad, más? por ejemplo, veo más sectas en los pueblos jóvenes, ¿no? Hay más, como que hay mucho más, son más llamados por ese Más lado, ¿no? jóvenes. ¿Y por qué las sectas? Muy buena pregunta, o perdón, muy buena observación, Henry. Dime, ¿y por qué crees que los jóvenes son más, digamos, adeptos o los captan mucho más rápido las sectas? Porque ¿Por no qué? tienen, ¿Cómo? No, sí, adelante. no, porque no tienen formación. Están más cimentados en la fe, creo yo, ¿no? Algo más Pero, concreto, algo más concreto de repente. A ver, a ver. Emily, ¿puedes tú repetir? Que me parece interesante. Creo que no están más cimentados en la fe. O sea, no están alimentados, no se les ha enseñado a tener fe, a creer, mejor dicho, ¿no? Ya, pero si no hay fe, entonces, ¿por qué siguen a las sectas? La pregunta. yo creo que las sectas tienen a veces, estos pastores son un poco más persuasivos, son un poco más, digamos, le hablan más en su idioma, en su forma de ser. Además, son chicos vulnerables que en la mayoría de los casos sufren pobreza, familias disfuncionales, violencia. Y creo que es A todo ver. un cúmulo de factores que hacen que esa gente sea más manipulable por parte de estos charlatanes, que normalmente son los que dirigen estas sectas, ¿no? Otra idea, ya, muy interesante. ¿Otra idea? Yo También tampoco. yo creo que es por este tema que comentó el padre, de que hay muchas dudas que no se resuelven mucho en la Iglesia Católica. Y si se resuelven, por ejemplo, a veces los jóvenes van y preguntan al padre, y un padre le dice una cosa, el otro padre le dice otra cosa. No hay mucha, sobre todo con temas actuales, no resuelven mucho ese tipo de preguntas, ¿no? Judith, ¿como qué temas actuales? ¿Me puedes tú más tener una idea, más o menos? ¿Como qué temas actuales? Claro, No hay por respuesta, ejemplo, ¿como cuáles? uno de estos, por ejemplo, cuando yo le preguntaba a veces al sacerdote qué tan, o sea, con respecto a la forma de vestir, qué tanto cómo se debe comportar uno, ¿no? Y uno me decía, no, eso no es relevante, la verdad que no, mientras no tengas enamorado y eso, no vas a sentar a nadie, ¿no? O sea, normal. Y otro sacerdote me dijo, no, tienes que tener bastante conciencia con eso, porque puede, quizás sin que tú lo quieras, ¿no? Puedes tentar a otra persona. Y también tengo una amiga que su tío es sacerdote y que le dijo como que no era necesario ir a misa, suficiente con que te confieses una vez al ¡Ay! año. ¡Qué barbaridad! Así le dijo, sí. ¡Ay, Dios What? mío! What? What? ¡Qué bravo, ah! Eso sí, ya, qué bravo. Terrible, ¿eh? Ya, mira, qué interesante. Ya, bueno, ¿algo más? A ver, muy bien, gracias, Judith. Caramba, 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 caramba. ¿Algo Yo más? escuchaba, Pablito, yo escuchaba que, por ejemplo, Fernando siempre decía que cuando iba en algún momento al confesionario, ¿no? Como que el padre se escandalizaba, pecador y que no sé qué, y como que eso bajaba también un poco
el deseo de querer regresar, pues porque estaba escandalizado y todo, ¿no? Entonces como que también todos, escuchar los pecados, los sacerdotes en general del prójimo, de todos nosotros, como que se escandaliza y hace también que muchas veces nosotros no regresemos, ¿no? Cuando se supone que ellos deberían de captar, escucharte, aconsejarte, ¿no? Sugerirte, dar, no que te solucionen el problema, sino hacerte reflexionar, pensar muchas veces, ¿no? Entonces ya no cabe el regresar, pues en sí, ¿no? Como que te espantan, ¿no? Entonces vas y buscas en otros lados, en otros sitios, en otras religiones, en otras sectas, no sé, ¿no? Como que te jalan cuando te encuentran así, ¿no? ¿Sabes? Emerson dijo algo bien interesante. Mira, acá lo apunté. Dice, los pastores, habló de los pastores, los charlatanes, ¿no? Perfecto. Dijo, pero dijo una frase que me gustó, dice, hablan, refiriéndose a los jóvenes, ¿no? Los pastores hablan más en su idioma. ¿Puedes redondear la idea, Emerson? Quizá con este tema de repente de lo de las redes, ¿no? Lo de las redes sociales, un poco más temas de actualidad, no sé, pues, de qué forma, ¿no? Yo no te doy la oportunidad de ir a escucharlos, pero a veces tú pasas por un templo ahí, por ejemplo, el otro día pasé por la Avenida Venezuela frente al metro, tú escuchas, bueno, antes de la pandemia, obviamente, ¿no? Tú escuchabas unos gritos y puros jóvenes entraban, salían jóvenes, ¿ya? Y gritaban de manera, pues así, los pastores hasta la calle se escuchaba, ¿no? Y un poco como que los estimulaba, los exhortaba a gritar, a cantar, a aplaudir. No lo sé, de repente sean un poco más motivadores. La verdad que no sé qué metodología utilizarán para poder captarlos, ¿no? Con esa facilidad. Luego hay otro templo evangélico que le llaman Iglesia Cristiana, que está en la avenida Arequipa, donde también siempre había bastante jóvenes, ¿no? Bastante juventud, jóvenes bastante, ¿ah? Y obviamente en este aspecto eran gente de otra, digamos, nivel sociocultural, ¿no? Si comparamos con las setas que están en los pueblos jóvenes, en lugares alejados. Este que te digo que está en San Isidro y Miraflores, en la avenida Arequipa, bastante jóvenes así de buena presencia, ¿no? Y también, ¿no? Bueno, ahí sí no se escuchaba, no vi cómo era por dentro, pero me imagino que deben ser estos tipos coaching, ¿no? Que hacen de que algo de coaching deben aplicar para que puedan captar más jóvenes. Es lo que yo he observado. Ya, ok. Muy interesante. Ya, vamos de repente al final a hacer la conclusión y reflexionamos más. A ver. La segunda pregunta, ¿y qué puntos del video no se ajustan a la verdad? De repente hay algo exagerado lo que dijo el padre. De repente alguien no está de acuerdo. No, a mí cuando dijo de que solamente van a la iglesia católica a pedir, ¿no? Cuando necesitan algo van a pedir, pero no todos, porque también he visto realidades en otros lugares pobres, en donde esa gente que va a pedir, sí participa, obviamente, ¿no? Sí participa, claro, Mucha habrá fe, un grupo ¿no? de gente que sí va con fe y agradecen, ¿no? Y van a la misa y cantan, son devotos fervientes. Quizá haya gente que va con otras intenciones, solamente para pedir, ¿no? Pero esa gente no tiene convicción, no tiene fe, no tiene, digamos, va por ir nada más. Incluso conozco gente que va a 3, 4 templos a la vez, va a la iglesia católica, a evangélica, cristiana, te lo juro. Mi mamá tiene una amiga mayorcita. Por si acaso. Sí, iba a 3, 4 templos diferentes. Sí, estaba pulseando acá, ¿no? Y no sé, hay gente así también, ¿ah? Yo creo que ahí también ya es un poquito un problema mental, psicológico, ¿no? Que uno no tenga una fe sólida, madura, y soy católico y punto, se acabó. No hay vuelta que darle, ¿no? Claro. A ver, a partir de la segunda pregunta, ¿algo más? ¿Alguien tiene que, de repente algo más no se ajusta a la verdad según su parecer? Bueno, si no hay nada, muy bien. Pasamos a la tercera. Bueno, si la mayoría ha dicho que la gran mayoría de cosas que ha dicho el padre son compatibles con la verdad, bueno, entonces, si sabemos de que las sectas captan a jóvenes que hablan más en su idioma, que hay dudas que no se resuelven en la Iglesia Católica, y nos acaba de Judith ilustrar de más o menos qué tipo de dudas, entonces, ¿qué podemos corregir concretamente nosotros? Nosotros, como laicos, como en nuestra labor como católicos militantes, a ver, ¿qué podríamos saber corregir? ¿Qué podríamos hacer, mejor dicho? A ver,
A ver, aportemos todos, porque no es que yo tenga la respuesta, o sea, no, yo nada más estoy haciéndome preguntas, porque yo también quiero saber, ¿ya? Por si acaso, ¿ah? Ya, vamos a ver, por favor. ¿Qué podemos corregir? A ver, algún aporte, por favor. A ver, yo. Yo sí, A sí, ver, sí, sí. Luz, Sigue, sí, Luz. Luz. A ver, nosotros como laicos, como que tenemos más experiencias amplias en muchas áreas de la vida, ¿no? Entonces, justamente nos situamos en este grupo, en la iglesia, participamos, tenemos una herramienta más para poder compartir con las personas de nuestro alrededor, ¿no? Entonces, tener esa, ¿cómo te puedo decir? Esa disposición a la escucha de las personas que, digamos, se acercan a los jóvenes, a hablarles de repente en un lenguaje, como dice, de lo que ellos necesitan escuchar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la sexualidad, tal vez ser más abiertos, ¿no? En ese sentido, en explicarles, porque, o sea, como que, como dijo el padre, ¿no? Que esos temas de la castidad no lo tocan directamente, ¿no? Justo el otro día cuando alguien le preguntó al padre Héctor, ¿no? Al padre Carlos en la charla que dio, le preguntaron sobre la situación que estábamos viviendo, ¿no? ¿Por qué de la OCI, qué de esto, aquello, ¿no? Entonces el ¿Por qué padre de la qué, respondió, perdón? Discúlpame, ¿por qué de la qué? ¿por qué estaban dando la comunión en la Ah, mano? Entonces él respondió, lo único que dijo es, mire, por el momento yo no soy la persona indicada para responder ese tema, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo si nosotros tenemos como que el sacerdote nos va a, ¿cómo se llama?, aclarar algunas dudas y que le responda de repente así? Esa persona, yo me pongo en su lugar y digo, ¿cómo se habrá quedado, no? O sea, si con qué esperanza uno le pregunta y le diga, no, yo no estoy autorizado para poder responder esa pregunta, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Que a veces no hablamos directamente, nos vamos con rodeos y como decía Emerson, ¿no? Sí, realmente en las iglesias hablan su lenguaje, pues las personas para que puedan captar más gente, se dedican más a la parte emocional. Yo creo que toda persona necesita que le tomen en cuenta en eso, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas deberíamos utilizar también, ¿no? muy bien, Luz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu aporte, ¿ah? Qué interesante. Bien, otra persona más que desea contestar la tercera pregunta. ¿Quién aporta, por favor? Es importante esos aportes, ¿ah? Yo plantearía, Pablito, el tema de la coherencia, ¿no? Porque muchas veces, hasta yo de manera personal, a lo mejor hay veces me he desanimado cuando no participaba en grupos de que ante la parroquia, pues, tienes cierto comportamiento, pero ya luego fuera, cambias, ¿no? O sea, y se logra ver un poquito esa incoherencia que desanima, ¿no? Decir, oye, pero si esta persona que dice que está haciendo algo por su iglesia es así, entonces prefiero estar fuera, ¿no? O sea, me parece que el tema de la coherencia es algo que debemos de trabajar, ¿no? Porque tenemos que ser uno de una misma forma en cualquier medio en el que estemos, ¿no? Sí, exactamente. Sino como que caemos en una bipolaridad espiritual, ¿no? Una actitud bipolar. Acá sí y allá otra persona. No, así no es, pues. ¿Qué es eso? ¿Esquizofrenia? ¿O qué? Claro, Exacto. lógico. Bueno, listo. A ver, otra persona más, a ver qué podría decir en relación a lo que ha dicho el padre, ¿no? Y lo que han hecho los compañeros. ¿Alguien Pablo, más? yo quisiera acotar algo. Mira, Dale, vamos, Emerson. sí, yo creo que hay que trabajar más con los jóvenes de los grupos juveniles o los jóvenes que se confirman, ¿no? Porque muchos de los jóvenes que se confirman una vez normalmente se confirman en 5º año de secundaria, o a veces algunos lo hacen en su parroquia después que termina la secundaria, como me ocurrió a mí, ¿no? Yo no lo hice en el colegio, sino posteriormente. Entonces, pero ya cuando te empiezas a preparar en la academia, llevas una vida universitaria, siendo católico te alejas completamente de Dios. A lo mucho cumples con ir a misa, pero a veces tienes que estudiar, tienes otros compromisos, tienes una fiesta de un sábado para domingo, ya te olvidas de ir a misa, ¿no? Porque te la pegaste.
Entonces, yo veo bastante en los jóvenes que allí hay que, no sé, hacer un seguimiento, los chicos que se confirman, e incluso nuestro propio grupo de profesionales católicos debería captar también a más profesionales jóvenes de 20 y tantos años. Ahora los profesionales a la ven cada vez más jóvenes. Y hay gente, o sea, hay jóvenes que sí son católicos, sí iban a misa, sí han pertenecido a grupos, al coro, a grupos juveniles, pero sin embargo, cuando llegan a la edad universitaria, y obviamente luego se enamoran, se casan, trabajan, se olvidan y se alejan completamente hasta de ir a misa. Se Y diluyen eso a mí en me la preocupa masa. mucho. Se diluyen en la ¿Ah? masa. Se diluyen en la masa. Sí. Correcto, siguen a la masa, correcto. Y se olvidan de eso. Y no sé cómo poder hacer para que no se pierda, ¿no? Esa espiritualidad, esa fe, ese por lo menos compromiso de ir a la misa. Porque hasta la misa se olvidan de ir, y lo digo en amigos, familiares, cercanos, ¿no? Que veo y me pongo a pensar, ¿por qué? No, o sea, si yo cuando fui estudiante nunca me olvidé de ir a misa, por lo menos, ¿no? No pertenecía a ningún grupo, quizá por falta de tiempo, porque mi carrera era un poco complicada, ¿ya? Y yo no trabajaba, estudiaba, porque sé que también hay chicos que trabajan y estudian para pagar su carrera, y debe ser más complicado para ellos, ¿no? Obviamente, ¿no? Pertenecer a un grupo, hacer labor, ¿no? Incluso hasta el mismo extremo de no ir a misa por falta de tiempo. Por ahí yo quisiera más o Muy menos bien. acotar, Muchas ¿no? Que por ahí hay que gracias. atacar, por ahí hay que reforzar eso. Muchas gracias, Emerson, te pasaste, ¿ah? Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Aportes, estamos aportando acá, estamos acá trabajando para la iglesia, vamos. Es muy importante lo que están ustedes diciendo, ¿ah? ¿Alguien más? Ahí, Pablito, puede ser también, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Tratando de formarnos un poquito más en nuestro catecismo, porque a veces nosotros queremos apoyar a los demás, pero no sabemos qué decirles exactamente, ¿no? Ah, formación, ¿no? Sí. Formación. Eso es lo que estamos intentando también acá en el grupo, ¿no? Desde siempre, ¿no? Hemos intentado, ¿no? Qué bueno. Ya, muy bien, Judith. ¿Alguien más? A ver, chicos, No se peleen. no se peleen, ¿ah? Todos levantan la mano al mismo tiempo, tranquilos, poco a poco. Bueno, muy bien. A Muy bien, ver, pues. ¿Alguien más? A ver, a Martín, ver, vamos, dale. sí. Dale. Ya mira, como para reforzar un poco más la idea de Jesse, ¿no? El tema de la coherencia es muy importante, ¿no? Como decía alguien, siempre escucho esto, ¿no? Creo que un santo lo dijo, ¿no? Que dice que el contacto con uno mismo te va a permitir que sea que uno mismo te permita el contacto a Dios, dice. Pero si nosotros nos portamos mal, o sea, si nosotros siendo cercanos a la iglesia actuamos de distinta forma, vamos a hacer que esa persona se aleje, ¿no? Entonces, que